El TTIP es un acuerdo que está negociándose entre Estados Unidos y la Unión Europea. Oficialmente este acuerdo empezó a negociarse en junio de 2013, pero en realidad la sociedad, la gente, no conocimos de este acuerdo hasta ya bien entrado el 2014, porque durante mucho tiempo sus negociaciones se mantuvieron en el más absoluto secreto. Actualmente ya han pasado la ronda número 11 de negociación, vamos sabiendo más sobre este tratado, pero gran parte de su contenido sigue manteniéndose oculto. El TTIP tampoco viene solo, el TTIP viene acompañado por otro tratado, el CETA, que es el tratado entre la Unión Europea y Canadá, cuya negociación ya ha acabado y está a la espera de firma. También es necesario saber que junto con estos tratados Estados Unidos ha negociado otro, el TPP, con la Cuenca del Pacífico, que también está en estado de firma y que sobrevuela todo esto otro tratado que se llama el TISA, que será relativo a servicios. Por esto es un paquete de tratados que se llaman tratados de nueva generación, no son tratados comerciales puros, son tratados que tienen parte de liberalización de comercio, una gran parte, o quizá el corazón, es la cooperación reguladora y también la protección a la inversión. En su corta vida, es decir, en su corto tiempo de negociación, el TTIP ha conseguido levantar una protesta cada vez mayor. Por ejemplo, en la primera semana de noviembre de este año, se entregaron ante la Comisión más de 3.200.000 firmas en contra del TTIP. Es decir, ya más de 3 millones de personas en la Unión Europea se han manifestado en contra del TTIP. El TTIP tiene un contenido basado fundamentalmente en 3 pilares. El primer pilar es el acceso al mercado y dentro está todo el tema de servicios. El segundo pilar, que es el corazón del TTIP, es la cooperación reguladora y el tercer pilar es el pilar de normas y entre ellas está la protección de la inversión y la inversión extranjera y el llamado ISDS. El corazón del TTIP, como afirman todos los expertos, es la cuestión de la cooperación reguladora. Para entender la cooperación reguladora y no caer en esta neolengua es imprescindible atender al concepto de regulación. La OCDE, por ejemplo, ha manejado un concepto de regulación muy amplio, entendiendo como tal todo aquel instrumento del gobierno que deriva de un gobierno y se orienta a imponer actuaciones o comportamientos a empresas o personas. Es decir, estamos entendiendo, por tanto, lo que nosotros consideramos ley, norma jurídica, ley, reglamento o cualquier otra norma derivada del gobierno que, por tanto, imponga no solamente un comportamiento, sino también un procedimiento o incluso una sanción. Pero además de este concepto de lo que es regulación, tenemos que tener en cuenta que hay otro muy importante para entender la cooperación reguladora, que es el concepto de barrera no arancelaria, que la cooperación reguladora se orienta a eliminar o a reducir las barreras no arancelarias. Y por barreras no arancelarias entendemos toda medida normativa o de regulación que es distinto de los aranceles aduaneros, pero que provoca una cierta dificultad o que dificulta el comercio. El problema es que la óptica por la que se evalúan estas barreras estas barreras no arancelarias, es una óptica eminentemente economicista y que prioriza el beneficio empresarial. Es decir, se empiezan a entender como barreras no arancelarias normas, regulaciones que en realidad lo que hacen es proteger los derechos sociales. Es decir, nuestras conquistas sociales que hemos obtenido a partir de lucha sindical o a partir de la creación y la regulación gracias a la voluntad popular, pues se entienden como elementos que distorsionan el comercio. Y esta distorsión del comercio que deriva del beneficio de la ciudadanía, redunda en un menor beneficio para las empresas y por esto se quiere limitar. El TTIP lo que pretende, por tanto, es eliminar las barreras no arancelarias, es decir, hacer más fácil la circulación y hacer más fácil el comportamiento empresarial o la vida empresarial y el comercio entre empresas. Y para esto lo que aspira es a estructurar una serie de procedimientos que le llaman cooperación reguladora. El más importante o el que más puede impactar es el procedimiento que está dentro del Consejo de Cooperación Reguladora. El Consejo de Cooperación Reguladora es una institución que se va a crear, el TTIP también crea instituciones, por eso se llama un acuerdo vivo, porque se va a crear una institución que va a seguir funcionando y en esta institución se va a realizar un acercamiento, un intento de homogeneizar o caminar hacia la homogeneidad de las regulaciones por distintos mecanismos, por el reconocimiento mutuo, por la armonización en muy pocos
casos, pero lo cierto, el problema de este Consejo de Cooperación Reguladora es cómo está compuesto. En este Consejo de Cooperación Reguladora está presente la Comisión, está presente el homólogo de la Comisión Europea en Estados Unidos, y también tendrán cabida o se escuchará a los llamados stakeholders, que son fundamentalmente lobbies. ¿Qué hace este Consejo exactamente? Bueno, este Consejo, cuando se detecta que hay una norma a nivel de Unión Europea o a nivel de Estados Unidos o de los Estados miembros que puede dificultar el comercio, esas normas se tratan en el Consejo, en el seno de este Consejo, donde tienen cabida las empresas, y se dan unas líneas acerca de sobre las cuales podría llegar a homogeneizarse esta norma, o también se dan líneas para futuras normas. En este caso, lo que se critica fundamentalmente de este Consejo es que estamos poniendo a los lobbies en la antesala del procedimiento legislativo y estamos dándole cabida a los lobbies en la toma de una serie de decisiones para regular o que van a influir en la posterior regulación. El problema, por tanto, es una cuestión de cómo se concibe la regulación. En el proceso legislativo ordinario están involucrados los parlamentos. En nuestro proceso legislativo, tal y como lo entendemos, derivado de la democracia representativa, quien decide son las personas elegidas por los ciudadanos en base a unos programas políticos. Esto no ocurre cuando elevamos a regla de oro el beneficio empresarial o la no distorsión del comercio. Y esta es la regla de oro que funciona en este Consejo de Cooperación Reguladora. No hay que distorsionar el comercio, hay que permitir una mejor, un mayor beneficio empresarial, y esta es lo que impulsa esta cooperación reguladora. Algo muy similar está pasando a la Unión Europea con el programa REFIT, que impulsa una mejor regulación, pero bajo el concepto de mejor regulación lo que se integra es unas normas que tengan como máxima el beneficio empresarial y la mejor circulación el libre comercio. En el TTIP hay un gran componente de protección a la inversión extranjera. Esto no es nuevo. En el mundo existen actualmente más de 2.800 tratados de inversión, bilaterales de inversión, en la Unión Europea más de 1.800 y en la misma España unos 82. Es decir, hay muchísimos tratados bilaterales de inversión. La inversión extranjera actualmente se protege. En estos tratados bilaterales de inversión se regula, por ejemplo, el concepto de expropiación, tanto directa como indirecta, los derechos del inversor extranjero en el Estado, y además se integran estos mecanismos de ISDS que son tan criticados y que ha sido una de las puntas de lanza de la crítica del TTIP. El ISDS es un mecanismo de solución de controversias o divergencias inversor-Estado. Es un mecanismo arbitral. ¿Qué características fundamentales tiene el ISDS? En primer lugar, que anula la intervención del estado de origen del inversor. Es decir, cuando un inversor tiene un problema en un estado relativo a una inversión suya que pierde valor porque el estado en cuestión ha emitido una norma o ha realizado un acto de regulación, un acto de reglamentación, el inversor no va a recibir ayuda de su estado, que es con quien el otro estado ha hecho un tratado, sino que va a poder demandar directamente al estado donde se ha instalado o donde ha realizado su inversión ante un tribunal arbitral. Por tanto, el inversor extranjero tiene un derecho preferente respecto de las empresas nacionales, porque este inversor extranjero puede ir directamente contra el Estado, cosa que no pueden hacer sus empresas nacionales, ante un órgano de arbitraje. No hay en los ISDS tradicionales recurso de apelación. Lo que dice este órgano de arbitraje es el resultado de este arbitraje, que es una sanción económica, es la que se aplica. Tampoco hay transparencia, las sanciones son elevadísimas y además el inversor puede elegir entre demandar al Estado directamente ante este tribunal de arbitraje o incluso demandarlo ante los jueces nacionales y posteriormente ante este tribunal de arbitraje. Si evaluamos el número de casos que se están llevando ante los paneles de arbitraje actualmente, vemos cómo hay un crecimiento fundamentalmente a partir del momento del consenso de Washington en América Latina, pero ya en los años 2000 también norte-norte. Habitualmente los casos de arbitraje eran norte-sur, las empresas del norte contra los países del sur, que era normalmente donde se habían instalado, pero esto está variando. Hay ya muchos casos norte-norte. Evidentemente Estados Unidos, las empresas estadounidenses son las que más casos han elevado demandando a estados ante tribunales, y tenemos casos muy conocidos y sangrantes, como es el caso Philip Morris contra Uruguay, en el que Philip Morris demanda a Uruguay por 2 billones de dólares porque Uruguay aprobó una serie de regulaciones, una serie de normas por las cuales quería aumentar la publicidad, las advertencias de los perjuicios del tabaco en la cajetilla,
Philip Morris consideró que esta norma debilitaba su inversión y por tanto demandó a Uruguay. Además, ni siquiera había un tratado bilateral de inversión Estados Unidos-Uruguay, no utilizó su estado de origen, sino que utilizó un tercer estado donde también estaba instalada la empresa. Hay otros muchos casos, por ejemplo, Long Pine contra Canadá por el tema del fracking, Vattenfall contra Alemania por el tema de la energía nuclear, Veolia contra Egipto por el tema del salario mínimo, incluso hay uno interno en la Unión Europea, el caso Mikula, relativo a Rumanía y a Suecia. Es decir, hay muchísimos casos ya en los que se demuestra que el ISDS está siendo utilizado por las empresas para demandar a estados porque están tomando decisiones legítimas en favor de los derechos de su ciudadanía. El ISDS empezó a causar muchísimo rechazo porque los casos cada vez eran más conocidos y las campañas actuaron muy bien apuntando al ISDS como el enemigo principal. Y esto provocó incluso un fuerte debate en el Parlamento que hizo casi trastabillar el apoyo del Parlamento hacia el TTIP, sobre todo abriendo un conflicto entre las filas del partido de los socialdemócratas. En ese momento, además, la Comisión, anteriormente la Comisión había lanzado una consulta, una consulta online sobre el TTIP y el ISDS, y mayoritariamente estaba claro que la gran mayoría de contestaciones eran contrarias al ISDS. La actual comisaria, la comisaria Malmström, decidió dar un giro más de maquillaje que real, proponiendo la reforma del ISDS y lanzando una nueva propuesta que se llama ICS, cambiando árbitros por jueces. ¿Cuál es el corazón de esta reforma? En primer lugar, que ya no se llaman árbitros, se llaman jueces, y en segundo lugar, que además hay un proceso de apelación y que los nombres son conocidos y que los salarios son conocidos. ¿Esto varía el corazón del sistema? No. El corazón del sistema sigue siendo el reconocimiento de un derecho preferente a las empresas para demandar a los estados, a las empresas extranjeras y no a las nacionales para demandar a los estados, y el cambio de jueces por árbitros no implica nada porque en realidad cuando hablamos de jueces no estamos hablando de los jueces de la función del Poder Judicial tal y como lo conocemos en el ámbito estatal, las personas inamovibles, independientes que aplican las normas estatales. No, estamos hablando de personas elegidas por la Comisión, que sabremos quiénes son, pero que van a aplicar el TTIP, no van a aplicar norma estatal y van a discriminar, porque solamente van a tratar los casos que le entren por las empresas extranjeras y nunca por las nacionales contra los estados. Bueno, el TTIP tiene que aprobarse y esto cada vez está más complicado. Desde la Comisión se afirma que la aprobación del TTIP tiene que ser exclusivamente en el ámbito de la Unión Europea, por el Consejo por mayoría cualificada, por el Parlamento con mayoría simple, Parlamento Europeo, sin que entren en juego los Estados miembros. Desde las campañas se está haciendo mucha presión para que esto varíe, para que el TTIP sea reconocido como lo que es un acuerdo mixto, que es un acuerdo que toca competencias estatales, que es un acuerdo que toca sectores sensibles y que por lo tanto requeriría unanimidad en el Consejo, y en este caso desde Grecia ya se dijo que se iba a parar, y además de la mayoría en el Parlamento, que se votara en los Estados miembros. Esto abriría un proceso de 28 ratificaciones, entre las cuales algunos referéndums, porque hay estados que tienen referéndum obligatorio, y esto supondría a buen seguro la muerte del TTIP como supuso la muerte de la Constitución Europea. En esta necesidad de parar el TTIP se están enfocando las campañas y sí, la movilización popular sigue de esta manera y siguen presionando a los gobiernos, pues parece bastante verosímil que, como pasó con el AMI, en un momento determinado un gobierno diga basta. Pero para que esto pase, desde luego hay que confiar fundamentalmente en la movilización popular. Alrededor del TTIP se está generando una suerte de confluencia, una unidad popular, porque se está identificando un enemigo común. El enemigo común no es Estados Unidos, el enemigo común desde luego son las multinacionales, son el capital financiero transnacionalizado. El enemigo común, por tanto, hay que enfocarlo, y también hay que saber que la Unión Europea tiene mucho que ver, porque el problema no es el TTIP, el problema es cómo hemos llegado a un momento en el que el TTIP pueda ser firmado. Si paralizamos este TTIP y no variamos la política comercial de la Unión Europea, no habremos conseguido nada, y esto es lo que están consiguiendo las campañas, sobre todo evidenciar que el TTIP es lucha de clases, que el TTIP sí que es los de arriba contra, los de arriba contra los de abajo, y los de abajo somos el 99% de las clases trabajadoras y populares, las mayorías sociales de Estados Unidos y de la Unión Europea. Por eso, movilizándonos podemos parar el TTIP.
porque además se ha hecho, y creo que hay que mirar al sur para seguir avanzando. Y mirar al sur es mirar a los procesos constituyentes y a cómo en Bolivia o en Ecuador, en los procesos constituyentes, encabezados por las mayorías sociales del país, se decidió decir no a ese tipo de tratados. Se decidió decir no porque en la constituyente de Bolivia se integró una cláusula que afirma que para que se apruebe un tratado de este tipo, se exige un referéndum vinculante y obligatorio, o en la Constitución de Ecuador, que además pone un límite a todo tipo de cláusulas que permitan cesión de soberanía a arbitraje internacional en materia comercial. Se han parado, además en Ecuador, se han denunciado en Ecuador los 9 tratados bilaterales de inversión. ¿Por qué? Porque se puede y porque el pueblo soberano ha dicho basta, y porque ha quedado claro que aunque tengas enfrente a Alemania o aunque tengas enfrente a Estados Unidos, sí hay un consenso entre la ciudadanía, sabiendo y conociendo lo que provocan estos tratados, es posible pararlos. El método, pues conocer las consecuencias de esos tratados, movilizarnos, organizarnos y a partir de ahí decir no al TTIP. Actualmente ya han pasado la ronda número 11 de negociación, vamos sabiendo más sobre este tratado, pero gran parte de su contenido sigue manteniéndose oculto. El TTIP tampoco viene solo, el TTIP viene acompañado por otro tratado, el CETA, que es el tratado entre la Unión Europea y Canadá, cuya negociación ya ha acabado y está a la espera de firma. También es necesario saber que junto con estos tratados Estados Unidos ha negociado otro, el TPP, con la Cuenca del Pacífico, que también está en estado de firma y que sobrevuela todo esto otro tratado que se llama el TISA, que será relativo a servicios. Por esto es un paquete de tratados que se llaman tratados de nueva generación, no son tratados comerciales puros. El TTIP es un acuerdo que está negociándose entre Estados Unidos y la Unión Europea. Oficialmente este acuerdo empezó a negociarse en junio de 2013, pero en realidad la sociedad, la gente, no conocimos de este acuerdo hasta ya bien entrado el 2014, porque durante mucho tiempo sus negociaciones se mantuvieron en el más absoluto secreto. Son tratados que tienen parte de liberalización de comercio, una gran parte, o quizá el corazón, es la cooperación reguladora y también la protección a la inversión. En su corta vida, es decir, en su corto tiempo de negociación, el TTIP ha conseguido levantar una protesta cada vez mayor.